Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este canal Realza Crochet, espero se encuentren muy bien y si es primera vez que estás acá me encantaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo publico un videito. Ahora sin más preámbulos vamos a comenzar a mostrarles este gorrito elaborado con punto estrella, también se conoce como flor. La verdad es que está súper fácil de hacer. Yo les voy a estar dando los detalles para que ustedes lo hagan en todas las tallas. Este es para una niña de 1 año, pero ustedes lo pueden hacer, como les dije, en todas las tallas. Ahora sí, les quiero mostrar cómo se ve abierto nuestro gorro. Así se mira. Entonces ya estoy ansiosa por mostrarles el paso a paso, así que vamos con la lista de materiales. Muy bien, estos son todos los materiales que vamos a estar utilizando para elaborar nuestro gorrito. Tenemos un gancho de 4.0 milímetros, una tijerita, una agujita lanera y nuestra lana gruesa de número 3 milímetros de grosor. Este gorrito ustedes lo pueden elaborar con cualquier tipo de lana, por eso no hay problema. Para comenzar con nuestro gorrito, lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado. De esta manera yo lo hago, ustedes lo pueden hacer como acostumbren. Una vez que aseguramos, vamos a hacer aproximadamente 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8. Ahí está nuestra bandita. Nos vamos a regresar a las 7 y vamos a hacer allí un punto bajo. Nos regresamos por toda nuestra cadenita haciendo puntitos bajos. Una vez que realizamos el último punto, entonces aquí este proceso lo van a hacer para todas las vueltas. Hacen una cadenita al aire, se pasan para este lado y van a coger la hebra de atrás de ese primer puntito para hacer un punto bajo. Eso es lo que va a hacer que nuestro punto quede con ese elástico. Así que bueno, esto es súper fácil. Cuando lleguen al final, vamos a hacer el último, esperen un minutito, aquí está. Para hacer el último lo cogen igual, no se les vaya a olvidar hacer ese último punto para que su bandita no se les vaya a deformar. Hacen una cadena, se pasan para este lado y comienzan a trabajar desde el primer puntito cogiendo la hebra de atrás. Así ustedes van a continuar una vuelta tras otra vueltita hasta que tengan la medida de circunferencia que necesitan para su niño, para su bebé o para cualquier persona que necesite el gorrito. Ahora bien, es importante que para realizar ese gorrito la bandita tiene que ser múltiplo de 11. ¿Cómo así? Ustedes van a hacer 11 vueltas, 11 vueltas, 11 vueltas, 11 vueltas hasta que tengan aproximadamente la circunferencia que necesiten. En nuestro caso vamos a hacer aproximadamente 55 vueltas, que nos da exactamente la circunferencia de 45 centímetros. Así que bueno, ya saben. Un dato importante es que no importa si para que quede múltiplo de 11 se tiene que pasar 1 o 2 centímetros más o menos, no importa. Lo importante es que quede número múltiplo de 11 para que nuestro gorrito nos quede perfecto, ¿sí? Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver cuando tengamos 55 vueltas o 46 centímetros para la talla de 1 año. Así que vamos a continuar. Muy bien, aquí hemos terminado todas nuestras vueltas. Así es como se mira nuestro elástico. Tenemos aquí aproximadamente 46 centímetros o 45 centímetros y tenemos 55 vueltas. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahorita es cerrar la bandita y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a pasarnos para esta punta de acá, el primer puntito.
van a deslizar y ahora van a coger hebra de acá, hebra de allá y van a cerrar uno por uno. Entonces vamos a hacerlo. Deslizan, hebra de acá, hebra de allá y deslizan, hebra de acá, hebra de allá, deslizan y así van a continuar por toda esta vuelta. Ok, así es como ya se ve cerradita nuestra bandita. Ustedes pueden dejarlo por este lado, también pueden trabajar por este lado. La verdad es que no se ve mucho la diferencia. En mi caso, yo voy a trabajar por el otro lado. Voy aquí a hacer una cadenita. Vean, así me paso para este lado y este va a ser mi lado derecho. Entonces, desde el primer puntito voy a hacer una vuelta de puntos bajos. Vamos a empezar con este primer puntito, un punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo y así vamos a ir por toda esta vuelta haciendo puntos bajos. Para hacer los puntos bajos ustedes se van a guiar donde está aquí un dedito hay un punto, donde está aquí levantado hay otro, un dedito levantado y así sucesivamente. Entonces vamos a continuar haciendo nuestra vuelta de puntos bajos y nos vamos a ver al final, así que continuemos. Una vez que ya terminamos la vuelta de puntos bajos, así es como se mira. Entonces vamos a deslizar arriba del primer punto bajo y así es como se mira. Ahora vamos a comenzar levantando con 4 cadenitas porque ya vamos a empezar con nuestro punto estrella o nuestro punto flor. La verdad tiene varios nombres. Entonces para comenzar con nuestra puntada vamos a levantar con 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Vamos a agarrar doble lazada y en este primer puntito que tenemos aquí vamos a hacer un punto alto doble. Vamos a coger doble lazada nuevamente y volvemos a trabajar allí un punto alto doble. Así. ¿Ven? Entonces tenemos allí 3 puntos altos dobles porque la cadenita la vamos a tomar en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer aquí arriba de este punto alto doble, vamos a levantar con 1, 2, 3 cadenitas, cogemos doble lazada y volvemos a trabajar aquí 3 puntos altos dobles. Empezamos con el primero, doble lazada, el segundo, recuerden que es ese mismo espacio. Y el último, doble lazada. Y así es como se mira. ¿Ven? Así es como se tiene que mirar el punto. Ahora, aquí vamos a hacer una cadenita. Luego de hacer la cadenita, vamos a contar desde el espacio que sigue. No vamos a contar este. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. En el cuarto vamos a hacer un punto bajo. Así. ¿Ven? Entonces vamos a hacer una cadena, doble lazada y vamos a volver a contar desde el punto que sigue. 1, 2, 3. En el cuarto hacemos nuevamente la secuencia que hicimos aquí. 3 puntos altos dobles, 3 cadenas y 3 puntos altos dobles. Vamos a hacerlo. Doble lazada, hacemos el punto alto doble, doble lazada, punto alto doble,
Luego de terminar el tercero vamos a levantar con 1, 2, 3 cadenitas, doble lazada y volvemos a repetir aquí 3 puntos altos dobles, doble lazada, 3 puntos altos dobles, nos quedaría el último y todo se va a realizar en ese mismo espacio. Todo se realiza en ese espacio. Bueno, continuemos. Hacemos aquí arriba del tercero una cadena y vamos a contar 1 desde el que sigue. No vamos a contar este, sino desde este. 1, 2, 3. En el cuarto hacemos un punto bajo, una cadena, doble lazada y contamos nuevamente 1, 2, 3, 4 y empezamos a trabajar nuevamente el grupo de puntos altos dobles, así como está acá. ¿Ven? Súper fácil. Entonces vamos a continuar con esta secuencia, así repitiendo este mismo proceso y nos vamos a ver aquí. Continuemos. Muy bien, ya estamos por terminar esta vuelta. Vamos a hacer aquí la cadena que nos corresponde hacer. Luego vamos a contar 1, 2, 3. En el cuarto hacemos un punto bajo, hacemos una cadena y directamente nos vamos a pasar. Aquí deberían quedar 4 puntos. A mí me parece que me quedaron 1, 2, 3, me quedaron 3 puntitos, pero eso no importa, no pasa nada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar aquí arribita de la cadenita. Y de esta manera es como se tiene que mirar, ¿ven? Así, nuestra primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a deslizar aquí para hacer la segunda vuelta. Necesitamos llegar al centro. Es importante que para trabajar la vuelta 2 quedemos siempre aquí en el centro. Entonces vamos a hacerlo. Deslizamos aquí. Vamos a deslizar aquí abajo. Vamos a hacer ahora aquí un puntito bajo. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es levantar con 1, 2, 3, 4 cadenitas. ¿Ya? Una vez que levantamos las 4 cadenitas, vamos a coger doble lazada y nos vamos a pasar para hacer el punto de relieve doble. Un punto alto doble, pero lo vamos a coger en relieve por derecho. Entonces vamos a hacerlo de 2 en 2, pero vamos a dejar esta hebra así. Tienen que quedar 2 aritos, o sea, vamos a sacar 2 veces de 2 en 2 y nos tienen que quedar estos 2 aritos. Nuevamente doble lazada, nos pasamos a este punto, cogemos por relieve y vamos a sacar 2 y 2. Y ahora tenemos 3 aritos en el gancho. Nuevamente metemos este por aquí y vamos a repetir lo mismo, que serían de 2 en 2 y esta vez tenemos que tener 4 aritos. Vamos a agarrar doble lazada y ahora vamos a coger este grupito de 3 que está aquí, que pertenece a este puñito de 6. Vamos a cogerlo, el primero, de 2 en 2 y nos quedan 5 aritos. Vamos nuevamente, doble lazada, cogemos el que sigue, de 2 en 2, doble lazada y hacemos el último de este grupito de 3, de 2 en 2, así. Tenemos allí 7 aritos. Entonces vamos a coger hebra y vamos a sacar todo completo, así. Vamos a hacer una cadena. Entonces, aparte de esa cadena vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. ¿Ven? Entonces lo que vamos a hacer es que aquí donde está la separación de las 3 cadenitas, ¿se acuerdan? De este grupito, bueno, en la tercera cadenita
aquí vamos a hacer un punto bajo y se tiene que mirar de esta manera, ¿ven? Así. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazada y cogemos este grupito en relieve. Empezamos con el primero, sacamos de 2 en 2 hasta dejar el último arito. Ahí tenemos 2. Doble lazada, cogemos este por relieve y sacamos de 2 en 2. Tenemos 3 aritos. Doble lazada, cogemos este de 2 en 2 hasta tener ¿cuánto? 4 aritos. Doble lazada, nos pasamos a este grupito y hacemos de 2 en 2, doble lazada y cogemos el segundo de este grupo de 2 en 2. Tenemos allí 6 aritos. Vamos con el último, doble lazada, cogemos este en relieve y sacamos de 2 en 2. Ya tenemos allí 7 aritos. Entonces vamos a coger hebra y vamos a cerrar todo completo, así. Vamos a hacer una cadena, 2, 3, 4 cadenitas y nos vamos a pasar a esta separación de las cadenitas. ¿Ven? De la vuelta pasada este es el grupito de 6. Entonces en el tercer punto cadenita vamos a hacer un punto bajo, así. ¿Ven? Y así es como se tiene que mirar. ¿Ven? Vamos nuevamente, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazada y comenzamos nuevamente con este grupito de 3 que quedó. Vean, acabamos de hacer este grupito, ahora vamos con este y de este lo vamos a juntar con este. ¿Ven? Doble lazada, cogemos este, doble lazada, cogemos este, doble lazada, nos pasamos a este grupito de 3, comenzamos haciendo un punto alto doble en relieve, dejamos allí el arito, doble lazada, cogemos este, sacamos por 2, dejamos el arito, doble lazada, cogemos el último, sacamos por 2 y dejamos el arito. Una vez que tenemos allí esos 7 aritos, vamos a coger hilo y vamos a sacar todo completo, así. Ahí está. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vamos a repetir el mismo proceso. Vamos ahora aquí en la tercera cadenita, vamos a hacer un punto bajo, así. Y ven, así es como se tiene que mirar. Entonces esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí donde está el inicio, aquí. Muy bien, ya estamos por terminar esta vuelta. Vamos a cerrar aquí con una cadena, 2, 3 y 4. Entonces vamos a pasarnos directamente aquí donde está el punto para deslizar, el punto bajo que hicimos al inicio, ¿se acuerdan? Bueno, allí vamos a deslizar y ya así se vería nuestra vuelta número 2. Vean, de este lado ya va agarrando la formita de nuestra flor o nuestra estrella. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la vuelta 3 y para hacer la vuelta 3 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 1. Ya, entonces fíjense muy bien en lo que vamos a hacer. Vamos a hacer aquí una cadena, cogen doble lazada
y donde está el hoyito donde unimos los dos grupitos de 3, en este donde está la cadenita vamos a hacer un punto alto doble, así. Vamos a hacer otro punto alto doble, otro punto alto doble, serían 3. Arriba del tercero vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas, doble lazada y vamos a tejer 3 puntos altos dobles más. Fíjense que para esta vuelta no vamos a dejar el punto a medias, sino que aquí sí vamos a cerrar el punto completo. ¿Ven? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una cadena y de aquí donde está el punto bajo vamos a hacer otro punto bajo. Y así se vería. Vamos nuevamente, una cadena, doble lazada, en donde está la cadenita o donde cerramos el grupito de 6 vamos a hacer 3 puntos altos dobles, 3 cadenitas y luego 3 puntos altos dobles en ese mismo espacio. Vamos a hacerlo. Una, 2, 3 cadenitas, doble lazada y tejemos 3 puntos altos dobles. Así de fácil va a ser esta vuelta. Entonces, como ya esto está súper fácil y ustedes lo saben, porque estamos repitiendo lo que hicimos para esta vuelta, ¿sí ven? Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver al final. Aquí hacen una cadena y deslizan aquí. ¿Sí ven? Entonces así es como se mira. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Vamos a terminar esta vuelta haciendo una cadenita y vamos a deslizar aquí donde está la cadena que hicimos al inicio. Aquí ustedes deslizan. Ahí está. Les voy a mostrar cómo se ve nuestro gorrito con nuestro punto estrella. ¿Qué les parece? Ya aquí es repetir y repetir y repetir. Les voy a enseñar otra vuelta más para que ustedes después lo hagan sola. Igualmente yo poder avanzar para que sí el video no quede tan largo. Vamos a hacer ahora la vuelta número 4. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos para la vuelta 2. Vamos a deslizar aquí para llegar al centro. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que aquí necesitamos llegar al centro para luego comenzar a trabajar esta con esta, hacerlas juntas. ¿Sí se acuerdan? Bueno, vamos a deslizar aquí, aquí, vamos a deslizar aquí también y en el centro, en la tercera cadenita, en la segunda, vamos a hacer allí un punto bajo, así. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazada y cogemos este grupito de 3. Ahí está. Lo dejamos así. ¿Se acuerdan que cuando vamos a trabajar aquí para hacer la unión tenemos que dejar el punto con el arito? ¿Sí se acuerdan, verdad? Vamos a coger doble lazada, cogemos este y sacamos de 2 en 2 hasta dejar el arito. Ya van 3, doble lazada, cogemos este, dejamos el arito, doble lazada y nos pasamos a este. Vamos a cogerlo en relieve de 2 en 2. El arito, doble lazada, este, y el último, este. Ahí está.
vamos a agarrar hilo y vamos a sacar todo completo. Hacemos una cadena, podemos hacer 3 o 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos en la segunda cadenita que está aquí de la separación, vamos a hacer un punto bajo. Si se dan cuenta que estamos repitiendo la vuelta 2, es básicamente esa secuencia. Una vuelta repetimos 1 y en la otra vuelta repetimos la siguiente. Vamos a continuar. 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazada, cogemos así, dejamos el arito, doble lazada, cogemos dejamos el arito, doble lazada, cogemos dejamos el arito, doble lazada, cogemos doble lazada, cogemos doble lazada y cogemos el último, de aquí. Ahí está. Cogen hilo y sacan todo completo. Hacen una cadena y luego empiezan nuevamente con 4 punto cadenitas. Hacen un punto bajo aquí y así van a repetir esta vuelta. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Ya estamos por terminar esta vuelta, solo nos queda unir este grupito con este grupito y vean, aquí tenemos los puntos deslizados que hicimos al inicio para quedar justo en el centro. Entonces vamos a comenzar haciendo 4 cadenitas, ok, doble lazada, y empezamos a unir este grupito de 3 sacando de 2 en 2, dejando el arito en el gancho. Vamos a hacerlo. Nos pasamos para estos que están aquí. Cerramos y ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos a deslizar aquí donde empezamos la vuelta. Así es como se mira para la vuelta número 4. Vean cómo se ve nuestra puntada. ¿Qué les parece cómo se ve hasta ahora? Y bueno, amigos, así de sencillo es como se realiza esta puntada. Ya aquí lo que ustedes pueden hacer es avanzar una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la medida que necesitan de altura. Ahora bien, en nuestro caso vamos a tejer hasta obtener aproximadamente 15 centímetros. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Aquí en la pantalla yo les voy a dejar una lista de diferentes medidas para que puedan copiar la que necesitan según para la edad que estén trabajando el gorrito. Entonces, como nosotros estamos trabajando para un año, entonces vamos a tejer hasta obtener de 16 a 17 centímetros. Cualquiera de esas dos medidas que les dé, con tal de que terminen su vuelta completa, no pasa nada. Si les sube 1 centímetro o si les queda 1 centímetro menos, no pasa nada. Vamos a explicarles nuevamente. Van a hacer una cadena, doble lazada y empiezan a trabajar puntos altos aquí donde está la cadenita. Si se acuerdan, ¿verdad? Esto es lo que van a hacer por esta vuelta. Doble lazada, nuevamente aquí, repitiendo los 3 puntos altos dobles, las 3 cadenitas y los 3 puntos altos. Esto es lo que van a hacer por esta vuelta. Muy bien, amigos y amigas, les quiero mostrar cómo ya se ve nuestro gorrito. Así es como se ve la puntada, así se mira de este lado. Y bueno, ya aquí estamos en los 17 centímetros. Vean cómo se ve.
Ahora vamos a hacer una vuelta con disminución y les voy a enseñar cómo hacerla. Traten, para que se les haga más fácil hacer la disminución, que cuando vayan a quedar para hacer las disminuciones estén en esta vuelta, para que el disminuir se les haga un poco más fácil con la vuelta que vamos a hacer ahorita. Ya van a saber por qué. Ahora bien, vamos, ya yo deslicé aquí, vean, ya deslicé mis puntos para quedar aquí en el centro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya hice mi punto bajo también. Voy a hacer dos cadenitas. Ya no vamos a hacer 4, sino solo 2. Vamos a agarrar las dobles lazadas y vamos a hacer entonces los puntos que corresponden. Vamos a hacer así. Así. Hacemos el grupito de 3. Así. Bueno, vaya pues. Hacemos así. Bien, y así es como se tiene que mirar. Vamos a cerrar. Hacemos dos cadenitas. Ya no vamos a hacer 4, sino solo 2 cadenitas. Hacemos aquí el punto bajo y volvemos a repetir esta secuencia. Ya saben que no son 4 puntos cadena, sino 2 en cada lado. Ya terminamos la vuelta con disminución y así es como se mira. Vean que ya cerró un poquito y así es como se ve. Estoy encantada con este gorrito. Ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser una última vuelta con disminución. No vamos a trabajar ya puntos altos dobles, sino solo puntos altos. Vean cómo vamos a hacer. Aquí es donde yo quedé. Bueno, aquí vamos a hacer una cadenita. Vamos a agarrar una lazada y vamos a hacer el punto de aquí. Ya no vamos a hacer 3, sino solo 2 puntos altos. Así. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer nuevamente 2 puntos altos. Así. Y ya vamos a pasarnos para el punto y vamos a hacer un punto bajo. Esta va a ser la secuencia para disminuir también en esta vuelta. Lazada, trabajamos un punto alto, otro punto alto, una cadena, otro punto alto y otro punto alto. Cerramos aquí con un punto bajo. Vamos a terminar esta última vuelta con disminución. Como pueden ver, ya terminamos esta vuelta con disminución. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar un espacio largo. Vamos a cortar por aquí. Una vez que ya cortamos nuestra hebra, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asegurar de esta manera. Y ahora vamos a ensaltar nuestra aguja lanera, esta que tenemos aquí. Y vamos a empezar a coser por todo alrededor en forma de zigzag. Así, por todo nuestro borde. Ok, una vez que ya hemos pasado, entonces vamos a cerrar nuestro gorrito de esta manera. Y vamos a asegurar con nuestra aguja lanera. Que quede todo bien cerradito para que no se nos vaya a abrir. Ok, podemos cortar. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar nuestro pompón. Ya nosotros lo tenemos listo
pero si ustedes quieren y les gusta su gorrito así, así lo pueden dejar y se ve muy bien. Para colocar el pompón nos vamos a pasar por acá debajo y voy a irme hacia un ladito. Voy a introducir una de las dos hebras que tiene el pompón y vean, por aquí salió esta hebra, ¿verdad? Entonces la otra la vamos a sacar por este lado. Y allí vamos a hacer un nudo que quede bien justico. Cortamos. Y bien, una vez que ya hemos colocado el pompón, también decidí colocarles estas perlitas con silicón. No fueron cosidas con hilo y aguja, la verdad es que no, simplemente les puse un puntito de silicón en cada unión donde se ve la flor, ¿ven? Y me parece que queda muy lindo así, así que si ustedes quieren hacerlo así, les prometo que les va a quedar súper lindo. Espero les haya gustado mucho este video. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, aparezco como Realza Crochet. Así que esto ha sido todo por este video. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.